Bueno, hoy día en la segunda parte del curso de Mabel Rodríguez, les agradecemos que estén todos por acá y bueno, le invitamos a que trabajemos hoy día con toda la tarea que le dejamos ayer y todo lo que ella tenía. Bueno, bienvenido a todos y a disfrutar la segunda parte del curso. Bueno, muchas gracias. Gracias, Patricia. Gracias a todos los aquí presentes y también en particular a quienes me pasaron por mail, por WhatsApp y por todas las vías, lo que estaba en el chat y lo que estaba en las preguntas, se los agradezco, porque así como ayer decía que mi plan inicial para ayer era pensar un poco los antecedentes del interés, al menos para mí, en la interpretación de textos matemáticos y una fundamentación, y hablar de algunas pautas, tanto para interpretar como para producir textos y teoría subyacente. El plan para hoy iba a ser mostrar algunos ejemplos, y me había dejado esos puntos suspensivos, porque en realidad me interesaba saber algo de lo que les interesaba a quienes estaban aquí presenciando el curso para reorganizar la parte del encuentro de hoy en función de eso. Así que ahí les voy a contar, a partir de lo que me llevé ayer, de lo que me estuvieron comentando, voy a arrancar hoy el encuentro mostrando algunas de sus voces, de lo que me han dicho y de lo que han comentado, algunas de sus preguntas que voy a estar retomando en parte ahora al inicio al mencionarlas, y luego de eso les cuento cómo seguimos, y como decíamos hace un momento, hoy tenemos que ceñirnos a los tiempos porque está el conversatorio al final. Algunas de sus voces que estaban en el chat, Carla dice, me pasó cuando fui a investigar sobre fractales, concepto que nunca aprendí en mi formación, ya que comenzaron a aparecer en algunos textos escolares. Esto tenía que ver con una de mis razones de por qué el peso y la importancia de aprender a interpretar y a comprender un texto de contenido nuevo. Es cierto que en algún momento, en algunos diseños curriculares de algunas provincias, apareció el tema fractales, que como dice Carla, no había sido parte de su formación y uno tenía que considerar de algún modo incluirlo en la escuela secundaria. Rodrigo recuerda cuando leía el Stewart que tenía demostraciones y que no entendía, tenía referencias numéricas que me llevaba páginas hacia atrás. Conclusión, lo terminé de leer al libro de adelante hacia atrás. Esta cuestión de, en matemática, a diferencia de otro tipo de textos, uno necesita leer y dar distintas leídas, y lo que yo enfatizaba en alguna medida ayer, o mi pretensión de enfatizarlo, estaba justamente en que son lecturas diferentes. Uno lee varias veces un mismo texto, pero con intencionalidades diferentes, y hoy espero que eso quede relativamente claro con los ejemplos. Carolina que dice, ¿y qué necesario que cerrar? Estamos mal pensando que es estigmatizante, uno se avergüenza con el error, no es una deshonra, sino la oportunidad de revisar y avanzar. Está re bueno si podemos transmitirle esta idea a quienes estemos educando, coincidimos absolutamente. Otra tanda de voces, Delfina dice, me ha pasado que por no interpretar bien la consigna termino demostrando algo que no me pidieron, ahora pregunto antes al profesor si lo que yo interpreto es correcto, y yo ahí me atrevería a decir, Delfina, deduzco que sos estudiante o de profesorado o de licenciatura, está muy bien que quieras chequear que estés entendiendo bien, pero también está bueno empezar a pensar en que vos misma adquieras herramientas para tener en claro y poder defender que lo que entendiste es lo que te están pidiendo, para que no tengas que depender del otro, me refiero. Valeria dice, en estos momentos de virtualidad, ¿cómo se debería entregar el material para que entiendan lo que dice el material y desea el docente? Bueno, ahí hay todo un cuidado que uno tiene en el enunciado y en la producción de los textos que uno escribe para el otro, pero piensen que no va a ser independiente de lo que el estudiante interprete, y como es una tarea compartida, tocará escuchar las voces de los estudiantes para ver qué es lo que están entendiendo. María Fernanda dice, al momento de elegir un libro de texto para la clase, ¿deberíamos tener más cuestiones en cuenta al hacer la interpretación?
No sé si termino de entender la pregunta, después en el momento de intercambios, si estás acá, María Fernanda, tal vez lo podemos ajustar. Puede haber más cuestiones que uno quiera tener en cuenta al momento de elegir un libro, eso puede darse. Ahora, por otra parte está la tarea de interpretar el libro que uno haya elegido o seleccionado. Ana dice, como docentes hay que acostumbrarse a responder las preguntas con otra pregunta, no con una explicación, coincidimos absolutamente, y es muy difícil pensar en intervenciones del docente que no cierren el trabajo de los estudiantes, y más de una vez uno dice, ay, se me escapó esto que acabo de decir, si uno pudiera volver atrás y borrar, probablemente quitaría más de una de nuestras intervenciones. Lucía menciona la importancia de que el alumno sea protagonista. Brenda pide consejos para prácticas en zona rural con estudiantes que usan WhatsApp. Nancy dice, interesaría algunas ideas para leer en el texto los diferentes enfoques de la educación matemática. Si te referís a ese mapa con líneas que presentaba en un momento y te interesa leer sobre eso, pásame un mail. Hoy les voy a poner el mail, ayer me quedó en la diapositiva que seguía, y la quité esperando encontrarme con los rectangulitos, pero no pasó, así que mandame un mail y te paso algunos vínculos. Joana dice, interpretación de textos matemáticos debería empezar a enseñarse desde la primaria. Habría que ver en qué medida uno pretende en la primaria que el estudiante comprenda algunas cosas finas de matemática de un texto matemático. No digo que no, pero habría que ver bien en los ejemplos que yo mencionaba ayer y que en realidad que me invitaron a hacer este estudio por el interés particular de pensar en la formación de profesores, siempre mi foco estuvo ahí, en formación de profesores o en la comprensión que uno quiere para un futuro licenciado en matemática y su autonomía. Y entre las preguntas, Rosana dice, ¿se puede ir o ver desde lo particular a lo general? Yo diría que sí es posible, y que seguramente más de uno de ustedes, si se quedaron con esta pregunta que yo hacía al inicio del curso ayer, que es cómo cada uno se ve a sí mismo interpretando un texto, probablemente más de uno haya encontrado que se maneja con los textos de un modo diferente. Mi sugerencia de ir de lo global a lo particular está pensado en ayudar a alguien que no sabe cómo empezar o en enseñar a interpretar un texto. No quiere decir que no se pueda dar de lo particular a lo general. Muchas veces uno lee renglón a renglón y cuando terminó de leer comprendió lo que estaba leyendo. Eso, cuanto más abusado sea el lector, estas cosas se suelen dar, es decir, a mayor formación, si quieren, o práctica en la interpretación, tal vez uno comprende más de una primera lectura. Todo esto tiene como este énfasis en pensar en que mi charla va a un destinatario que puede ser un estudiante que hoy en día está tratando de lidiar con la interpretación de un texto matemático, y al formador que quiera formar a sujetos para que interpreten textos, una organización de cómo ayudar a otro a que comprenda un texto. Verena dice, ¿cómo recomendás trabajar esto en secundario en este contexto de pandemia? Sobre la pandemia voy a hacer un comentario hacia el final. Soy estudiante de profesorado, ¿cómo podemos hacer para llegar a las minorías? Acá no entendí si es para llegar, en qué sentido a las minorías, si es con la interpretación de textos o por la pandemia o por la motivación. No terminé mucho de entender. Fabiana, si estás acá y después si querés aclarar, tal vez pueda comentar algo. Mauricio dice, en estudiantes de ingeniería suele ser muy complicado hacer que la comprensión de textos esté por encima de la mecánica de hacer un ejercicio tras otro. ¿Alguna sugerencia para estos alumnos a los cuales no les interesa en general aprender la matemática más fina, pero que la necesitan ampliamente? Obvio. Y yo diría, hoy en día, para los estudiantes y para la formación de futuros ingenieros, está bastante pautado cómo tendría que ser la formación matemática basada en el desarrollo de competencias profesionales de la ingeniería y de la especialización en la ingeniería que se esté cursando,
Con lo cual ahí habría como que tratar de entender qué es lo que el CONFEDI y las organizaciones que pensaron en la formación de los ingenieros están diciendo, y yo me llevo una pregunta que es, para la formación de profesores, ¿qué condimentos tendría que pensar en la formación de un profesor de matemática para que cuando vaya a darle clase al futuro ingeniero en automotriz, en química, en construcciones, pueda comprender lo que las instituciones están promoviendo, que sea la forma de enseñar matemática en esos ambientes? Hay mucho escrito sobre la formación matemática para ingeniería, Mauricio, ahí vas a tener datos. Gustavo dice, quisiera saber cómo iniciar con esta manera de trabajar en el aula cuando los alumnos no están acostumbrados a trabajar así. ¿Con qué iniciamos? ¿Qué preguntamos? Voy a comentar algunas de estas cosas, pero uno suele pensar con todos. Seguro esto les ha pasado más allá de la interpretación de textos. Si ustedes están queriendo, por ejemplo, que sus estudiantes trabajen en grupo o utilicen algún software o computadora, y uno dice, no están acostumbrados a esto, ¿cómo hago para empezar? Es como que nos toca reorganizar el contrato didáctico, diría un pedagogo. Es decir, hay que configurar de nuevo lo que uno quiere, y no por el hecho de que antes no hayan tenido prácticas como las que uno quiere instalar, eso sea una dificultad. Tal vez las prácticas anteriores los hartaron y no les gustó la matemática, y la nueva propuesta de enseñanza de la matemática en realidad les va a dar un aire y va a hacer que les guste la matemática, así que hay que iniciar y espero en alguna medida seguir contestando. Cristian dice, ¿cómo se puede evaluar la interpretación de textos por parte de los estudiantes? Esto que decías de si lo hacen o no conscientemente, sobre esto también vamos a estar hablando hoy. Es de las cosas más difíciles e irrenunciables también para entender si están desarrollando la habilidad. Es esto de entender si lo que está haciendo es o no consciente, toca preguntar y voy a dar algunos detalles más en breve. Verena dice, me quedo pensando en cómo planificar teniendo como eje las habilidades en lugar de contenidos, ¿lo aplican en la universidad o tienen experiencia en el secundario también? Como mensaje en general, no se vayan pensando que lo único que hay que hacer es reorganizar la enseñanza de la matemática alrededor de del desarrollo de esta habilidad. Yo estoy dando un ejemplo para la formación de profesores que desde mi perspectiva es válido considerar y que, como ayer decían algunos de ustedes, está bueno pensar que sea transversal a distintas asignaturas. Tal vez haya otros ejes que en algunos niveles educativos o en otro tipo de formación sea más pertinente considerar, como podría ser la resolución de problemas, la modelización, la argumentación. La experiencia que yo tengo es en superior, y no quiere decir que no haya estado en secundario, pero sí me preguntaría si elegiría con tanta convicción ese eje para secundaria o elegiría otro eje. Adán pregunta, para poder explicar mejor, ¿cómo hacemos para entender lo que la otra persona no está entendiendo? Y me encantó esta pregunta, y tengo como un comentario, tengo dos comentarios distintos sobre esta pregunta. Me voy a quedar con la parte en sí de la pregunta, que es ¿cómo hacemos para entender lo que la otra persona no está entendiendo? Yo te diría, dale la palabra, permitite escuchar lo que tiene para decirte y te vas a dar cuenta. Si no le das la palabra, es muy probable que quedes a ciegas y entonces no sepas cómo intervenir. Y ahora me voy a lo que está antes de la coma. Para poder explicar mejor, consideren que no siempre explicar es la forma para que el otro aprenda. Yo ahí cambiaría el explicar por enseñar, donde el enseñar habilita a que uno decida qué llevar a la clase para que el otro aprenda lo que a vos te está interesando que aprenda. Espero haber sido clara con este comentario. Bueno, esta es la síntesis de lo que ustedes estuvieron comentando y preguntando, al margen de pedir ejemplos y ejemplos. Así que mi charla de hoy empieza, o mi parte de hoy, al margen de traer sus voces, porque la idea del curso es la interacción y quería traer aquí sus voces para que además sigamos hablando de esto que estamos conversando. Voy a dar algunos ejemplos y voy a comentar y dar algunas consideraciones sobre
la implementación de este tipo de enfoque en las clases, la evaluación y la pandemia. Y abrimos el intercambio para seguir charlando. Vamos a los ejemplos. Voy a empezar por un ejemplo que lo voy a hacer muy breve porque está en este libro que ayer les pasaba el link. Está ahí completamente desarrollado ese ejemplo, pero quiero focalizar algunas cuestiones ahí. Mi primer ejemplo va a ser ese, mi segundo va a ser un texto de 4 renglones. En el texto de las 2 carillas quiero mostrarles una forma de identificar secciones y la antesala de lo que va a ocurrir, que es lo que les digo que está escrito en este texto que ayer les pasaba el link. Y el ejemplo cortito de un texto de 4 renglones, quiero mostrarles algo referido a cómo encarar la interpretación de ese texto breve y cómo se vería una reescritura de un texto que literalmente tiene 4 renglones. El texto el que les cuento que está desarrollado completamente en el libro son 2 carillas de un libro de secundaria que trata sobre paralelismo y perpendicularidad de rectas. Seguramente lo tienen conocido. Les voy a mostrar las imágenes como para que lo vean. Son de tinta fresca, los libros de tinta fresca. Luego voy a dejarles también otro link y otro texto de estos libros de matemática de tinta fresca. Si uno mira este texto, rectas paralelas y perpendiculares, 2 carillas, empecemos a pensar cómo son o cómo podrían ser las secciones. Ustedes no van a ver mucho, pero como les digo que está desarrollado, me siguen con lo que les cuento y van a ver dónde quiero poner el foco. Arranca esta sección con un primer problema, un problema de salidas en una ruta hacia un balneario con autos que van, que se sabe el kilometraje, la cantidad de kilómetros que recorre por hora, y está resuelto. Ese es un primer bloque que uno, en una primera lectura, digo, hay que pensar en leer las 2 carillas, ¿no? Yo ya les estoy mostrando una forma de identificar secciones. Presenta el tema con un problema y resuelve, es decir, ofrece una resolución. Luego hay una segunda parte que en un momento se las voy a marcar en más grande para que podamos leer ahí, en donde dice que se aprecia en el gráfico anterior que las rectas son paralelas y que tener la misma pendiente es la causa y define paralelismo. En la hoja siguiente, en esta primera parte da un ejemplo de rectas paralelas y a continuación toma el gráfico que estaba en la hoja anterior para trabajar la perpendicularidad. En mi dibujo no se nota la perpendicularidad que se ve en el libro porque me quedó como, no quedó horizontal la toma ahí, y nuevamente dice que se aprecia la perpendicularidad en el gráfico, es decir, que se intersecan a 90 grados, avanza con otra parte en donde demuestra que las rectas anteriores son perpendiculares, y ahí hay como una cosa medio inquietante, porque por un lado afirma que se da la perpendicularidad, pero por otro lado termina demostrándolo. Eso habría que tener cuidado en una clase, ¿no? Hasta qué punto lo que está en el gráfico me basta para afirmar que son perpendiculares, pero además si luego se contrapone con que lo demuestro, hasta qué punto antes estaba bien apreciarlo. Digo, consideraciones que uno podría tener para una clase y que en el libro que les comento está discutido. Acá se ve un poco mejor esta parte inicial con la resolución del primer problema de la primera actividad. Se plantean las expresiones de las funciones, se plantea esto, y acá está en grande una primera parte que les quiero mostrar. Lo que está a la izquierda, esta parte de aquí que está como en un celeste medio verdoso, es como un paratexto que está en el margen del libro y que es como muy típico de los manuales escolares, y yo no sé si a ustedes les pasó, pero uno se pregunta en qué momento hay que leer eso y qué es lo que está puesto ahí al costado y en qué momento lo leen nuestros alumnos.
Si los alumnos se dieran cuenta que ahí está lo importante o lo que el profesor luego va a querer enfatizar, tal vez de todo el libro no lean casi nunca nada y se vayan solamente a esos resúmenes que identifican algo central. A veces hay un recordatorio de algún concepto que fue mencionado antes, hay que verlo, y habría que ver y analizar cómo leen los estudiantes estos paratextos que están al costado. Les voy a leer un cachito lo que dice, acá estamos de nuevo en paralelismo, dice, en el gráfico se aprecia que las rectas correspondientes a los dos autos son paralelas. Esto se debe a que para cualquier intervalo de tiempo, ambos autos recorren la misma distancia. Por eso, en todo momento, la distancia entre ellos es la misma, los 50 kilómetros que los separan al comienzo. El hecho de tener ambas rectas la misma pendiente es lo que hace que sean paralelas. Generalizando el caso anterior, se establece la siguiente condición. Siempre que dos rectas tienen la misma pendiente, son paralelas. Si dos rectas que tienen la misma pendiente tienen además la misma ordenada al origen, entonces se dice que son coincidentes, bueno, y las verticales que están fuera. Fíjense que acá hay una cosa en danza que es, por un lado, el interés de definir rectas paralelas en el contexto funcional, ¿no? En el contexto de las funciones lineales. Pero parten de un concepto sobre paralelismo que quien lee tendría que traer, porque me están diciendo, aquí se aprecia que son paralelas. O sea, al usarse el término que luego define en el propio texto, se está suponiendo que el lector trae ese concepto con alguna significación anterior. Probablemente el paralelismo que traiga el estudiante que está entrando aquí a leer este texto sea que dos rectas son paralelas si no tienen intersección, si la intersección entre ellas es vacía. Probablemente esto subyace al texto y la intención del texto es definir el paralelismo para el contexto funcional de las funciones lineales, valga la redundancia. Ahora, cuando argumenta, dice que este paralelismo se debe a que para cualquier intervalo de tiempo, ambos autos recorren la misma distancia. En todo momento, la distancia entre ellos es siempre la misma. Si uno quisiera escribir esto en símbolos, para empezar a mostrar lo que hay detrás de la interpretación de un texto, les quiero mostrar esto que les contaba que está en el libro con todo detalle. ¿Cómo uno expresa esto de que para cualquier intervalo de tiempo los autos recorren la misma distancia? Fíjense cómo sería la historia. Un intervalo de tiempo cualquiera lo podríamos expresar así. La distancia que cada auto recorre, tenemos las F y las G definidas antes, podría expresarse así. F de T2 menos F de T1 en el primer caso, G de T2 menos G de T1 en el segundo, y entonces la frase escribirse así. ¿Se dan cuenta lo que ayer decía de asignar significado y extraer significado? Yo puedo comprender en castellano que para cualquier intervalo de tiempo ambos autos recorren la misma distancia y ser complejo de escribir simbólicamente, y eso sería asignar significado. Del texto a lo que acabo de poner en los dos últimos rectangulitos, estoy asignando significado, y extraer significado sería al revés. Si parto de lo simbólico y tengo que expresarlo en palabras. Hay mucho por interpretar acá, y piensen mucha cosa que uno se quisiera llevar para el momento de la producción de un texto de mano propia, en donde eventualmente uno como que aclare este concepto de paralelismo anterior que se supone que los estudiantes tienen. No digo para que uno se ponga a hacer esa escritura del texto, pero si uno utiliza este libro en la escuela, hay que haber hecho como profesor una interpretación profunda del texto para saber qué es lo que subyace, qué es lo que tengo que considerar que mis alumnos traen antes de poder comprender el texto. Se los voy a dejar con la resolución completa y con toda la discusión para que sigan viendo, y voy a pasar a mis 4 renglones, a mi segundo ejemplo de 4 renglones. El texto, esto es un recorte, como ustedes pueden ver aquí, hablando de paridad en números naturales. El texto dice: podemos ver cuando trabajamos con números naturales que siempre se obtiene un número par cuando sumamos dos números pares, dado que
Si n es igual a 2k con k en los naturales y m es igual a 2p con p en los naturales, resulta n más m igual 2 por k más p. Por otra parte, es interesante pensar que hay sumas de dos números naturales que dan por resultado un número par, pero los números iniciales no son pares. Texto breve de 4 renglones, atrás del cual hay un montón de cosas. Un montón de cosas. Si uno mira, hay como, ahora voy a hacer con ustedes esto de identificar partes, identificar secciones. Hay una primera parte que va como hasta el primer punto, si ustedes quieren, en donde lo que me están diciendo es que se obtiene un par cuando sumo dos pares. Y el dado que aparentemente es o una idea de la demostración o la demostración, pero digo, puedo no meterme fino, ustedes son expertos en matemáticas, son gente que conoce matemática, pónganse en el zapato del que no, y que está tratando de identificar qué partes tiene este texto. Ahí hay una primera parte. Ya veré después si es una propiedad, si ahí está contada la idea de la propiedad o es la demostración, ya lo veremos. Y la otra parte es lo que sigue, la segunda oración. Por otra parte, es interesante pensar que hay sumas de dos números naturales que dan por resultado un número par, pero los números iniciales no son pares. O sea, ahí hay como una alerta de que no siempre pasa algo. Ya veremos entonces qué y cómo se vincula con lo anterior. Ahí hice una primera lectura general. No entré en detalle a mirar qué si el n, qué si el k, que por qué pone k en n entre paréntesis. No entré en ese detalle, pero voy a entrar en ese detalle ahora mismo. Digo, bueno, a ustedes les voy a contar les voy a mostrar el nuevo texto, porque no tiene sentido que yo siga haciendo un trabajo con eso, con ustedes que están ahí, que saben de matemática. Pero de la primer parte de lo que está pintado ahí como en lila, tendríamos que empezar a ver qué es esto. ¿Es una propiedad? ¿Está demostrado? ¿Está la idea? Fíjense que dice, siempre se obtiene un número par cuando sumamos dos números pares. En la enunciación, ustedes ya saben que esto es una propiedad, que dice que si tengo dos números pares, su suma es par, pero en la enunciación, el lenguaje natural está empezando por la tesis. ¿Se acuerdan que en un momento ayer yo decía, identificar datos y tesis no es una cuestión simple, porque no necesariamente está escrito de izquierda a derecha, no me dan necesariamente primero las hipótesis y los datos y luego la tesis. Este es un ejemplo de esto. Siempre se obtiene un número par, ahí me están dando la tesis, cuando sumamos dos números pares, ahí me están dando las hipótesis. Como para mostrarles un texto de la mano de un lector que interpretó el texto, podría verse así los cuatro renglones. Mostramos a continuación un resultado referido a la suma de dos números pares naturales y agregamos una observación sobre el enunciado recíproco. Fíjense, ¿se acuerdan que ayer les decía, cuando uno produce un nuevo texto, tengan en cuenta como criterio, es una sugerencia esta, ser lo más claro posible para el otro. Es un texto que a uno le aclara lo que leyó, pero que uno lo piensa que a otro le va a favorecer la comprensión del texto que a uno le costó interpretar. Estos cuatro renglones no son tan simples de interpretar según la experticia matemática del lector, por supuesto. Entonces, se anticipa de qué se trata, anticipo de qué viene esto que me van a contar, pongo la propiedad, está escrita en lenguaje verbal, coloquial, y fíjense que ahí está puesto como al derecho, la suma de dos números naturales pares es par, y eso estaba invertido en el texto original, y entonces aparece como el pasado en limpio. Tomo los dos números, los denomino, los presento, digo, ¿qué significa que n y m sean pares? Que existe un natural tal que el n se puede escribir de la forma 2k, lo que antes había estado entre paréntesis con k en n, del mismo modo que existe un p de manera que el m sea igual a 2p, bueno, y ahí está, a ustedes les va a quedar, como para que lo lean con cuidado, ¿qué es lo que uno propone hacer? Como debemos probar que la suma es par, planteamos n más m y deberíamos probar que existe un natural h tal que n más m es igual a 2h, bueno, y ahí viene lo de sacar el factor común, lo de sumar el n escrito como 2k y el m escrito como 2p,
y mostrar que al sacar el factor común, el K más P resultó un natural, porque el K y el P lo era, y ese es el H que estaba buscando. Y respecto de la recíproca, que en el texto corto es lo que está aquí en celeste, es esa observación. Es interesante pensar que hay sumas de dos naturales que dan por resultado un par, pero que los números iniciales no son pares. Bueno, aquí está el vínculo con lo anterior, que es el recíproco, planteado el recíproco y expresada su falsedad, y con un ejemplo. En este sentido yo hablaba ayer, o quería hablar ayer, y por eso los ejemplos eran importantes de dar. La reescritura de la interpretación de un texto me obliga a completar, a reescribir y a facilitarle la lectura a un lector que venga a continuación. Muchos de los textos cortos que a nosotros nos cuesta mucho trabajo interpretar, nos cuesta interpretarlo porque están en espacio reducido, porque los libros exigen redacciones breves. Entonces uno se encuentra con es fácil ver que el easy to see, y uno dice, ¿y dónde está lo fácil de ver esto? No me resulta nada fácil. Uy, esto se ve medio borroso. Bueno, este texto, también muy corto, es un ejemplo ya de temas del análisis matemático, súper rico en la diversidad que hay aquí. En este texto, que tiene, no sé, 10, 12 renglones o por ahí, hay enunciados de propiedades, demostraciones, observaciones con contraejemplos. Digo, es sumamente rico, y poder identificar cada una de esas partes. Hay como 4 partes que son sustancialmente diferentes. Ya van a poder verlo cuando puedan detener este video y quedarse ahí mirando. Hay proposiciones, su demostración, observaciones con el contraejemplo. Bueno, sumamente rico, que a una persona que se está iniciando en la interpretación del texto y que no está ducha en este contenido, no le es tan simple identificar, y ahí es donde nosotros como profes podemos intervenir. Y como estudiantes podemos estar alertas a reconocer esas secciones. Aunque no entienda mucho de qué me hablan, reconozco que acá me están diciendo algo. Después me voy a poner a ver con detalle cada una de esas partes. El otro que les dejo para pensar, y que lo compartí en un drive por si uno quiere también, una parte de un libro de tinta fresca, es sobre los irracionales. Este se los voy a dejar como para que lo puedan ver. Tiene una enorme riqueza el texto, son así 3 carillas que habla sobre irracionales. Van a poder ver una primera actividad que está resuelta, en donde se observan cosas. Van a poder observar el uso de los puntos suspensivos con distinto significado. Por un lado, uno usa los puntos suspensivos en un número real con la pretensión de mostrar una misma tendencia. Si yo tengo 1,57, 57, 57, 57 y pongo puntos suspensivos, sobreentiendo que eso sigue así, pero también uso los puntos suspensivos cuando estoy queriendo representar a un irracional. Y entonces esa mezcla de notación, y de cómo la notación, otra de las cosas que hablaba ayer con el concepto del lenguaje simbólico, cómo la notación hay que entenderla en cada contexto, complican mucho al lector y amerita que el profe que va a usar el libro tenga una acabada interpretación y comprensión del texto, al margen de lo que después quiera hacer en la clase o el uso que le dé al texto en la clase de matemática. Me voy a las consideraciones y así abrimos la ronda de preguntas. Eran consideraciones en 3 asuntos. Uno sobre la implementación, porque varios de ustedes preguntaban por la implementación. Explicitar el planteo es una cuestión clave aquí. El planteo de: estoy pretendiendo enseñarte a que interpretes un texto y te voy a poner la meta de interpretar un texto de contenido nuevo. Yo decía, desde mi perspectiva, irrenunciable para la formación de profes y de licenciados en matemáticas seguro. Empezaría por textos breves. Trataría de hacer que se viera la complejidad, es decir, no decirles cuán complejo es, sino de que los alumnos vean que ahí hay complejidad y que eso les va a demorar tiempo y que eso es razonable. Dar la palabra,
algo que le respondía a uno de los profes o colegas que hicieron consultas. Escuchar lo que los estudiantes tienen para decir me da los insumos para interpretar qué es lo que está ocurriendo con su desarrollo de la habilidad. Guardar el rastro del trabajo es clave para que el estudiante propiamente pueda ver sus avances y pensar bien qué le voy a preguntar para que el estudiante reflexione versus yo hacer la reflexión por él. Yo desde afuera reflexiono por el estudiante, no es la idea, sino en lugar de reflexionar yo con lo que estoy viendo de mis estudiantes, pensaría muy bien qué preguntas les haría para lograr que cada uno reflexione. Si tuviera que decir de todo esto, dónde seguro poner el foco, explicitar el planteo para que les quede claro todo el esfuerzo que uno hace atrás del desarrollo de esta habilidad, porque uno la encuentra valiosa para los estudiantes. Dar la palabra es otro irrenunciable, escuchar lo que tienen para decir y pensar en las preguntas, porque es bien del rol del profesor y de las intervenciones clave para la clase de matemática. Para la evaluación habría que considerar ser coherentes entre lo que quiero que mi alumno aprenda y lo que hice en la clase para eso. Esa coherencia es clave que se dé, porque si no vienen los reclamos. Sí, pero me hiciste hacer esto, pero me estás tomando la otra cosa. Bueno, esa coherencia es primordial. Todo lo que tiene que ver con desarrollo de habilidades, que como ayer les contaba, es una cuestión que de la cual no se logra un estadio acabado, lo pertinente es evaluar el proceso de aprendizaje, que hay muchos instrumentos para ver esto, que uno podría estar usando a lo largo del tiempo, las rúbricas, como les mostré, los portafolios, que son colecciones de tareas, en donde uno va como guardando la información y se va a poder ver el progreso cuando el profesor lo invite a hacerlo, videos de los estudiantes mostrando cómo interpretan distintas partes de un texto y quedarse como sumamente convencido de que no basta ver en el escrito una producción matemática correcta, porque no van a saber hasta qué punto el estudiante actuó de manera consciente sobre esa tarea que uno les dio. De nuevo, si tuviera que decir cuestiones centrales referidas a la evaluación, la coherencia en primer lugar, y el no basta lo escrito porque los pone en el desafío de pensar, está bien, ya entendí que lo escrito no me basta, pero ¿qué más le puedo hacer? ¿Qué más le puedo pedir? ¿Y cómo puedo verlo en otras tareas que no sean solamente por escrito? ¿Qué pasó acá? A ver, ahí está. Respecto de la pandemia, que era otra de las preguntas que hacían, y esto es solamente como una pizca nomás, porque hay mucho para decir sobre la enseñanza de la matemática en este tiempo tan complicado que nos tocó. Yo solamente quiero reconocer que hay mucho de la enseñanza de la matemática que se piensa igual en pandemia o en presencialidad. Que es esto de decir, voy a poner el foco en lo que quiero que mi alumno aprenda en lugar de en lo que yo quiero enseñar mañana. Eso se piensa en pandemia o en presencialidad. En la pandemia sí estoy obligada a conocer el contexto de los estudiantes, a qué disponen, a qué no, a si tienen recursos, si tienen conectividad, si van a poder conectarse en un encuentro sincrónico o no, si solamente me voy a poder manejar con radio, como ha pasado en muchos lugares de la Argentina, si disponen de WhatsApp o no disponen siquiera de señal de celulares. Eso es clave para la pandemia y configura lo que para mí sería como el marco adentro del cual el profesor se va a mover para, atendiendo a ese objetivo que quiere que su alumno aprenda, diseñar la enseñanza. Y es un diseño que nace de cero, es un diseño que es pensar en ese contexto con las condiciones de mis estudiantes. En cada curso que tenga puedo tener condiciones diferentes, con la meta que me haya puesto para que el estudiante aprenda, pensar qué cosas les puedo proponer, promover. No es adaptar lo que yo venía haciendo en la presencialidad a que le llegue.
Hay que pensarlo como un diseño nuevo que arranca de cero. Y tiene, desde mi perspectiva, un par de ventajas, que son que uno puede pensar muy bien cómo intervenir en la virtualidad, cosa que en la presencialidad no. La inmediatez me hace intervenir en la clase y eventualmente hablar por demás, como decía ahí la profe, que no hay que dar respuestas sino devolver preguntas, y que conserva el rastro del trabajo del alumno. Si uno trabaja en un aula virtual o uno trabaja en un grupo de Telegram o por WhatsApp, uno puede tener como esa colección de trabajos o de intervenciones, sea por audio o por escrito, de cada uno de los estudiantes, y esto es la base sobre la cual luego el profesor, haciendo preguntas, puede hacer que su alumno mire su propio trabajo y vea o no sus avances. Yo decía, ya a modo de cierre y para pasar a darles lugar a escucharlos, que me había interesado plantear en este curso, tanto de la interpretación como de la producción de textos, que se lleven algunas cuestiones estudiantes y docentes e investigadores, y uno diría, como para cerrar, tanto cuando hay que comprender un texto que ya está escrito por otro, entender a dónde va el autor del texto, eso de, en este texto que me está presentando, el libro, el primero que puse, daba un problema resuelto, daba una definición, daba un ejemplo, daba otro problema, otra definición y demostración. ¿Entendí a dónde va? Bueno, ahora me puedo meter en cada una de esas partes y volver a mirarla como un todo, como si la aislara en el segundo ejemplo que di de los 4 renglones. Eso puede estar aislado de un texto y lo miré como si fuera un todo, y ahí vuelvo a pensar cuál es el norte, a dónde va, qué es lo que hay acá, hasta que uno finalmente se mete en la parte mucho más fina de ese texto. Y en el momento de producir el texto, lo primero que les decía en esa escalerita de la que hablábamos ayer, el norte de quien escribe, es decir, el que escribe a dónde quiere llevar al lector, contarlo en el texto nuevo, explicitar, unificar notación, producir ese texto y empezar a pulir en un proceso que a veces uno lo corta porque si no es un proceso infinito donde uno siempre entiende que hay algo que aún podría mejorar. En términos de cuestiones teóricas, estos dos conceptos atravesaron todo lo que dije, haya sido más o menos explícito el concepto de habilidades matemáticas y de lenguaje en el enfoque cognitivo de educación matemática. Las cuestiones metacognitivas de reflexión sobre la tarea, para todos diría, para el estudiante que está aprendiendo a interpretar un texto, para el profe que está implementando en el aula, queriendo que sus estudiantes interpreten un texto, la reflexión de cómo me está yendo, resalto la importancia de seguir estudiando, de seguir ahondando en cuestiones, en particular de la educación matemática y por supuesto también de matemática, cómo las investigaciones en educación matemática nos dan herramientas para pensar en nuestras clases y en mejorar las clases, y el rol de la investigación como rol doble. Por un lado, quien hace y produce investigación en educación matemática sin dudas aprende muchísimo, y el usuario de las investigaciones en educación matemática que capitaliza el trabajo de otro para mejorar sus clases en el aula en la que les toque. Hay dos cosas con las que termino, que ayer también hablábamos de esto. Para mí, cuando ocurre que un profe entiende, un profe o un estudiante, todos, cuando uno entiende o ve algo que antes no veía en una clase, yo digo que no hay retorno, porque uno ya no es el mismo. O sea, yo puedo seguir haciendo lo mismo que hacía, pero ya entendí que hay algo que lo podría mejorar. Uno no es el mismo, es un camino de ida para mí, y bienvenido que lo sea. Y la otra cuestión que quiero resaltar es que cuanto más uno sepa de educación matemática, más cosas va a haber en una clase. Si uno no tiene idea de lo que hay en el campo de la educación matemática, ve su clase desde la ingenuidad. Y cuanto más sabe de educación matemática, más puede ver y más puede decidirse a encarar.
Les voy a poner, abro el tiempo de intercambios, y antes de eso les dejo ahí el correo electrónico por si quieren copiarlo, si quieren intervenir conmigo, interactuar conmigo, contesto todos los mensajes, ahí tienen una vía de contacto. Voy a dejar de compartir pantalla, así puedo ponerme a leerlos y escuchar y ver algo de lo que está ocurriendo. Y estoy en el tiempo, pero o'clock. Ahí vamos. Bueno, acá estamos. Muy bien, Mabel, ¿vas a leer y responder? A ver, si vos tenés gente que levantó la mano, o vos ya tenés algo leído, dale, porque yo recién ahora estoy abriendo la ventanita del chat. Así que... Bueno, no sé si Nahuel le permite levantar la mano, los levantaron la mano para hablar. Sí, iban haciendo preguntas o afirmaciones mientras que vos ibas haciendo cosas. Ahí María Fernanda te va a hacer una pregunta. Ahí está. Eso. Hola, Mabel, buenas tardes. Hola. Muchas gracias por el curso, estuvo muy bueno. Yo soy la que había hecho la pregunta ayer. Y bueno, te quiero comentar un poquito en lo que yo terminé entendiendo, porque como que medio que me respondiste la pregunta cuando diste el ejemplo con el texto de secundario, pero contarte lo que entendí para, por ahí si me puedes hacer otra aclaración. O sea, yo lo que decía es, cuando yo voy a leer, yo estoy haciendo estoy en cuarto año del profesorado de matemáticas. Yo decía, bueno, cuando yo tengo que elegir qué texto trabajar, los temas que voy a estar estudiando en realidad yo ya los sé. O entonces cuando vaya a interpretar el texto, sí voy a tener que hacer todo el trabajo de ir de lo global a lo local, pero no para por ahí aprender algo nuevo. Entonces yo tengo que empezar a fijarme cómo es esa interpretación que yo estoy haciendo, cómo puedo hacer que los estudiantes también la hagan, y cómo ayudarlos a que y cómo ese texto que ese texto sea realmente útil para los estudiantes, porque por ahí bueno, ayer también comentaban del tema de los textos viejos, y a mí en el profesorado siempre dicen que los mejores textos eran los de antes. Y a mí siempre me queda esa cosa, y que dicen que ahora todos los textos nuevos están todos desprovistos de contenido. Y yo digo, no, bueno, tiene que haber libros nuevos que realmente sirvan. Quizás en alguno pase que se dé esta situación, pero sí tengo que poder encontrar textos distintos y que sean eficaces, pero bueno, tengo que saber cómo trabajarlos. Entonces, si en ese momento en que yo hago la interpretación, a mí lo que me suele decirme, bueno, yo sí voy a hacer la misma interpretación, pero además tengo que hacerme estas otras preguntas, que fueron un poco las que vos mencionaste. Me doy cuenta de que primero no demostró y después sí demostró, como ese tipo de cuestiones a tener en cuenta. No sé si algunas más. Entiendo, y te comento así como brevemente algunas cosas. Cuando vos tomes ese libro que estás pensando que podrías utilizar con tus alumnos, aunque sepas el tema, vas a aprender detalles o cosas nuevas muy probablemente, pero por sobre todo vas a entender con qué lógica trabaja el autor. Y entonces, al vos entender finamente eso, vos vas a poder decidir qué querés hacer con ese texto con tus alumnos. Y te doy el ejemplo de lo de rectas paralelas que recién mencionaba. Cuando vos te ponés a leer el texto, vos ya sabés lo de paralelismo, perpendicularidad, que en las lineales la pendiente que sea igual me dice que son paralelas, todo eso ya lo sabés. Pero vos al leer el texto vas a ver que el autor, antes de definir eso, utiliza el concepto de paralelas. Entonces, vos como profe vas a decir, pero entonces el alumno que lea este libro, algo sobre paralelismo tiene que traer, porque si no tiene idea de lo que significa paralelo, ahí ya se trabó y te va a decir, profe, ¿qué es paralelo? Entonces, vos podés chequear antes, cuando te metas en tu clase a usar el texto, vos por ahí podés decir, ¿qué es lo que sabe? Vos ya sabés que tu meta es trabajar el paralelismo en funciones lineales, con la expresión funcional, para llegar a las pendientes iguales. Ahora después igual vamos a ver ahí, lo vas a ver en el libro que te digo, ¿cómo se llega a eso? Si llego de
de lo intuitivo que traen, que viene de rectas paralelas, las vías son paralelas, no se cortan. O sea, la idea de no cortarse, que es una noción de paralelismo circunscripta al plano, ¿estamos de acuerdo? En R3, dos rectas que no se cortan no necesariamente son paralelas. Entonces, es una noción circunscripta al plano, pero bien punto de partida podría ser para empezar a trabajar el paralelismo. Tu comprensión fina del texto te va a permitir después pensar, bueno, ya entendí este texto súper desmenuzado, ahora me voy a poner a pensar qué hago en la clase para que mis alumnos aprendan el concepto de paralelismo, qué quiero, si los hago leer, no los hago leer, cuándo les hago ir al texto, etc. Bien. Muchas gracias, fue a un vos. placer escucharte. Gracias. Santiago te iba a hacer una pregunta. Dale. Hola, interpreto que soy yo, que me llamo Andrea Santiago. Por eso Andrea. esperé porque había otro Santiago en la sala. Andrea, dale, hola. El ruido que me hizo, Mabel, esto de las investigaciones en matemática, ¿cómo hacemos llegar la investigación al aula como profes para ver, para aprovechar todo lo que hay de nuevo y de herramientas nuevas, y que me parece que va más allá de lo solo tecnológico, ¿no? Sin duda, sin duda. Las investigaciones en educación matemática proliferan en el mundo, en Argentina y en el mundo. Hay algunas cosas del mundo que por ahí no te aplican, o tendrías que traértelas con muy forzado y recontextualizar a tu realidad en la provincia en la que estés. Pero el mundo de las cosas que están ocurriendo en educación matemática son una fuente enorme de herramientas para el profesor. Lo que pasa es que están a veces como alejadas. Estos eventos, estos encuentros, escuchar algo que te cuenta alguien, salir a buscar cuando ves algo en tu clase que no te cierra, que año tras año te pasa lo mismo con un tema, salir a buscar a ver qué hay en investigación en educación matemática sobre ese asunto, te va a dar herramientas, no para que entiendas la investigación completa, la metodología, cómo se validaron las cosas. Toma ideas, toma resultados, y eso te empieza a abrir un panorama que te va a hacer entender con más claridad lo que está pasando en tu clase y tener más herramientas para moverte con solvencia. Si no, vas a estar siempre haciendo lo mismo o cambiando como te parece sin poder fundamentarlo. Lo que la educación matemática te brinda son herramientas que te permitirían fundamentar con teoría y con evidencias cambios, tu propuesta, si te parece que eso funciona, poder sostenerlo en el ambiente académico te obliga a vincular teoría y evidencias de lo que estás haciendo. Te da un mundo de posibilidades. Una forma rápida es te sumás a los congresos, escuchás cosas y empezás a ver qué hay. Tal vez nunca viste ese mapa con las líneas que yo ponía ayer. Ya solo saber que eso existe, no hay retorno. Porque vos después podés decir, no sé nada de todo esto, pero bueno, ya sé que existe. María Elena quería hacerte una pregunta. Hola, Mabel. Hola. ¿Qué tal? Bueno, yo ayer me quedé con algunas cosas en el tintero para decir. Había comentado esto de, bueno, en relación a esto que estaban hablando recién, esto de conocer las investigaciones que hay en didáctica de la matemática, en educación matemática, es cierto, ¿no? Aporta muchísimas herramientas para poder hablar, cambiar un montón de cosas, o ver las cosas de otra manera. Y yo comentaba ayer, por ejemplo, que esto de la importancia que de ciertas herramientas de uno de los enfoques de LEGOS, de poder, por ejemplo, cuando uno lee un texto, poder identificar, empezar a poder identificar las situaciones, los procedimientos, las propiedades, las definiciones, cuando hay un cambio de lenguaje. Pero también me quedó esa idea que vos planteaste, que me parece fundamental, de este proceso de
tantos procesos que los libros por ahí dejan a cargo del alumno, ¿no? Por ejemplo, esto de asignar significado a una expresión, ¿no? ¿Cuántas veces, o sea, estamos ante notaciones, expresiones matemáticas, y no le podemos, o el alumno no le puede dar contenido a esas expresiones? Y eso me parece que es una cosa que hay que tenerlo muy en cuenta cuando le damos un texto para leer. Y yo creo que ya para el profesor, o el futuro profesor, ser conscientes de que ese proceso está, ¿no? Y que el alumno lo tiene que transitar de alguna manera, ya me parece que es importante, digamos, ya el hecho de ser consciente. Coincido totalmente. Y trabajarlo, ¿no? Y eso te quería preguntar también, ¿vos qué opinás de trabajar en estas cosas, en la formación de los profesores, digamos, para justamente que sean conscientes de todo esto de que estamos hablando, ¿no? Sí, claro, por eso yo decía, todo el trabajo que presenté parcialmente entre ayer y hoy, nace de mi preocupación por la formación de profesores. Y alineado con lo que vos estás, de hecho, y son cosas que hacemos en Sarmiento, que tratamos de implementar en las materias de matemática, no solo en las de educación matemática. Lo de educación matemática me da material para pensar y reformular las clases de matemática. Y fíjate un detalle con esto que vos decís de la complejidad de asignar y extraer significado, y esto probablemente a más de uno le haya pasado. Cuando el profe da clase y tenés un profesor que es muy bueno explicando, vos le seguís su discurso oral, vos seguís la lógica de lo que me está contando en la oralidad, y el profe por ahí en el pizarrón escribe algunas pocas cosas en símbolos. Entonces vos seguís la clase maravillosamente porque escuchás y entendés lo que dice en lenguaje natural oralmente. Como el contrato es copio lo que está en el pizarrón, porque si algo es importante, el profe me lo va a poner en el pizarrón, llego a mi casa, agarro el cuaderno y no entiendo nada, y no entiendo cómo no entiendo lo que en la clase me había quedado tan claro. Y ahí uno lo contesta muy fácilmente con estas dos herramientas que les compartí brevemente. Del texto simbólico que me llevé en el cuaderno, al haber perdido el audio, que era lo que le daba, lo que me permitía comprender momentáneamente eso, al alumno en la casa le toca extraer significado, ve todo en símbolos, y lo que el profesor estaba diciendo, que era como la interpretación de ese texto, no lo tiene, lo perdió, y extraer significado es de alta complejidad. Y asignar significado también es de alta complejidad. Pero digo, puedo entender por qué no entiende. Es muy probable que algunos de los que estén ahí, después me voy a copiar el chat, me digan, a mí me pasó eso. Yo en la clase entendía todo y cuando llegué a mi casa, digo, ¿cómo es que no entiendo todo lo que hasta hace un momento creía haber entendido en la clase? Eso es algo que cuando el profesor cae en la cuenta, ahí pasa esto que decía, ya no sos el mismo. Porque ya te diste cuenta que toda la claridad que expresás oralmente no se la van a llevar cuando en el pizarrón queda tu proposición escrita en un renglón. Ya sabés que ibas a tener un problema, uno es otro. Y la educación matemática te da herramientas para entender algunas de esas cosas, y para futuros profes me parece súper valioso que uno pueda como seguir ahondando por ese lado. Sí, claro. Gracias. A vos. Estamos en hora, sí, ¿eh? Sí, a los estamos. organizadores no me pueden decir que me excedí. No, muy bien, Mabel. Totalmente. Bueno, no sé si queréis que hagamos alguna otra pregunta o quieren. Hay un montón de cosas, vos vas a copiar el chat y seguro que les vas a contestar porque te conozco un poquito por ahora. Sí, me tienen que escribir al mail si alguno quiere interactuar conmigo, porque yo voy a tener el chat, pero no voy a tener forma de contactarlo. Si alguno necesita algo o quiere algo, me escribe y yo contesto todo.
Bueno, todos te están agradeciendo mucho. Hay alguien que levanta la Mabel, mano. Mabel, ahí yo habilité a Nelly. Hola, buenas tardes. Hola, Nelly. Muchas gracias, Mabel, muy claro todo. Y bueno, una cuestión, ¿no? Yo soy profe de un profesorado acá en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, una consulta acerca, digamos, de mi estrategia de enseñanza, acerca de esta lectura e interpretación de textos matemáticos. ¿Convendría comenzar, por ejemplo, a hacer lectura de textos, por ejemplo, de secundaria? Estos son alumnos que se preparan para profesores, ¿no? Formación de profesores de matemática. Entonces, por ahí se me ocurre que una estrategia puede ser leer en clase libros de matemática de secundario, pero bueno, estando, digamos, leerlos entre todos. Por ejemplo, hacer una lectura, yo digo formal, símbolo a símbolo, porque a veces no sabemos el significado, ¿no? de los símbolos, o sea, lo que significan. Entonces, para ello a veces le digo una lectura formal a eso, cuando vamos símbolo a símbolo. Y después, bueno, ahora tenemos que interpretar qué quiere decir este pertenece, este para todos, ¿no? Y bueno, por ahí se me ocurría que podía ser así, ¿no? Entre todos. Por ahí tomar esos libros viejos, ¿no? El famoso Tapia, que bueno, yo amo ese libro. Y bueno, y después también, cuando le damos los textos, por ejemplo, para que trabajen, para que interpreten, se me ocurre que tendría que ser con contenidos que sean, digamos, que tengan cierto dominio, ¿no? El alumno del profesorado. Como ponerle en las primeras prácticas de lectura. Aunque ellos también ya leen, se supone que... El problema, me parece acá, perdón, ¿no? Es que en álgebra, en análisis, no leen libros. Tienen apuntes y hacen mucha práctica, y no hay así una teorización, ¿no? Una formalización del contenido a veces, me parece. Yo creo que tanto en álgebra como en análisis, se quedan en geometría, ¿no? Se quedan como en la resolución de problemas, pero desde un punto de vista más bien técnico, ¿no? Y es como que está faltando ese sustento. Bueno, tenemos que leer teoría también, ¿no? Hacer teoría. Bueno, por ahí es. Como vos decías, uno ya no es el mismo después que piensa estas cosas, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, varias cosas así de las que mencionás. Todo siempre va a ser relativo a quiénes estoy formando. Una cosa es pensar que estoy formando futuros profes, por eso yo me ubiqué en el inicio de ayer en la formación de profes, y obviamente para un futuro licenciado en matemática es otro no negociable, pero el futuro licenciado en matemática es muy probable que tenga como una facilidad tal vez mayor con la matemática, y lo que no entiende lo desafíe, y eso claramente no pasa con nuestros estudiantes de secundaria, y con futuros profes a veces tampoco. A veces hay futuros profes a quienes les ha costado la matemática y le encantó igual, y entonces es una tarea que desde mi perspectiva vale la pena considerar en la formación. Lo que vos decís de empezar con el futuro profesor a interpretar textos de secundaria, te diría que sin dudas. Yo hace muchos años, cuando empecé a darme cuenta que había un problema en la interpretación de textos de mis alumnos, yo estaba dando una materia de educación matemática, y antes de planificar un tema les hacía hacer un recorrido matemático, como contar el universo de lo que saben para un par, en un par de carillas, mostrando comprensión. Era, contame qué sabes de esto, y después vamos a empezar a pensar qué de todo esto darías y cómo harías para enseñarlo, y qué te propondrías que tu alumno aprenda. Ahí empecé a entender que los alumnos ponían cosas que creían entender y en realidad no entendían y no se daban cuenta. Primera cuestión. Les tenían como requisito apelar a libros de nivel superior. Me di cuenta que no comprendían los libros de nivel superior, puse libros de nivel secundaria. Me di cuenta que no entendían finamente los libros de secundaria. Ahí empezó toda mi preocupación de lo que les contaba ayer al inicio de la charla, de por qué es irrenunciable que el futuro profe pueda comprender textos y de matemática nueva. Porque hoy en día puede decidir no usarlo, sí usarlo, leo o no leo, pero si de acá a 20 años, cuando tenga que dar clase, tiene que aprender algo que no recibió en su formación, tiene que tener las herramientas. Y eso lo considero parte de mi responsabilidad y de algo que puedo hacer desde la enseñanza de la matemática. Sobre los libros, el Tapia hoy en día tiene un enfoque que no estaría dentro de lo que se comparte en las distintas líneas de educación matemática. Es un libro que tiene como la lógica
formalista de la construcción más abstracta del conocimiento matemático, que si uno mira la historia, todas las cuestiones axiomáticas, de estructura de la matemática, son posteriores al uso, y eso se ha estudiado que espanta, por decirlo de alguna manera casera, a los estudiantes de la matemática, y entonces los libros nuevos tienen otra lógica, y míralo, chusmea un poco libros nuevos y vas a ver que tienen una perspectiva diferente, y empezar por temas que consideras que dominan me parece bien, y van a ver la cantidad de cosas de matemática que uno sigue aprendiendo cuando se pone a leer libros de secundaria, y que corregiría, y que mejoraría, y que ampliaría, etcétera. Bueno, yo quiero hacerte una pregunta porque me parece que es importante relacionado con esto que estabas hablando. De Dani, que vuelve después. Se ve que tiene una dificultad que muchos no sabemos cómo tratarla. Hola, una consulta. Con respecto a las dificultades específicas del aprendizaje, específicamente la dislexia, ¿cómo se trata este tema? ¿Cómo lo aborda usted? ¿Cómo hacer? Específicamente, no te entendí qué. Específicamente la dislexia. Claro, por ejemplo, para leer textos. No tengo respuesta. No lo sé. Ni idea. Tendría que ponerme a ver. Si tuviera un estudiante con algún tipo de discapacidad, y eso para mí, tal vez haya aquí alguien que sepa sobre eso, que venga y aporte. Todo lo que tiene que ver con enseñanza de la matemática para personas con algún tipo de discapacidad se encara y se estudia casi como caso, casi como por caso. Y para mí es una deuda, y se lo he dicho muchas veces a profes conocidos que trabajan o trabajaron con estudiantes con alguna capacidad, con alguna discapacidad, que hay una deuda desde mi perspectiva, y me la llevo a la comunidad de educación matemática para documentar, para tener registro de experiencias, de qué se ha hecho, de qué no se ha hecho, de qué ha servido y qué no. La verdad que no tengo respuesta, lamento no tenerla, no lo sé. Hola. Ahí está, la hicieron que pueda hablar. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Hola. Soy la persona que perdió la duda, Daniela Castro, sí. No es una discapacidad, es una dificultad. ¿Por qué pongo este ítem? Porque tiene una connotación sociocultural, política, económica, muy distinta una cosa de la otra. Las dificultades específicas del aprendizaje son un tema que de una persona de 10 tiene una dificultad, sea dislexia, que es de la lexoescritura, una discalculia, que es con respecto a los cálculos numéricos y todo lo que tiene que ver con matemática, tiene la dismensionalidad, que es por temas de las dimensiones y de lo dislalia, que son los lados, lado derecho, lado izquierdo, arriba, abajo. Son pequeñas dificultades que se encuentran dentro del aula, que se tiene por probabilidad, ¿cómo se dice? Cuando 1 de cada 10 se tiene uno en el aula. Por ende, estos textos muchas veces puede que abstractamente se esté leyendo y se comprenda de una manera muy distinta de que otra persona no lo esté comprendiendo. Pero cuando se empiezan a focalizar cada tema, cada ítem de las demostraciones, como usted decía, de ir explicando la nomenclatura, de la escritura de la propia matemática, que por sí es compleja, muchas veces si no se tiene en contexto lo que se está leyendo, muchas veces no se entiende lo que se está viendo. Entonces, ¿cómo abordaría usted cuando una persona puede ver abstractamente, muy correctamente lo que se está haciendo, pero con la lexoescritura, con lo que se está leyendo, a veces no se comprende o termina interpretando las cosas un poco mal, o sea, incorrectamente, porque se sabe a lo que se quiere llegar, se entiende, y cuando se va desarrollando, en ciertos puntos termina comprendiendo un par de palabras mal, haciendo que a la larga o en una forma general no estaría comprendiendo mal el desarrollo. No sé si me explico.
Sí. Si tuviera el caso, si tuviera un estudiante con esta dificultad, como decís, fíjate que ni siquiera sabía si era dificultad o discapacidad, porque te digo, no sé del tema. Si tuviera un estudiante así, me pondría a indagar. O sea, lo primero que haría es indagar a ver qué encuentro en la bibliografía, quién me da una mano. O sea, saldría a buscar información. ¿Qué decirte? No tengo respuesta. No, yo la hice porque, como vos habías afirmado mucho, que lo primero que tenemos que conocer los estudiantes con los que estamos trabajando, y me parecía que eso era muy pertinente. Totalmente, pero digo, tenés a un no vidente, tenés a alguien que no escucha, tenés a alguien con dislexia. Yo saldría a buscar información, a ver qué hay, a ver qué cosas funcionan, qué no, qué hizo otro. Sería lo primero que haría. Como no sabría qué hacer, lo primero que haría es ir a buscar información. No me Patricia, tocó, entonces yo sugiero... no puedo... Sí, ya tenemos que ir cerrando. Sí, porque Mabel tiene que descansar, en 10 minutos empieza el conversatorio, así que... Sí, nos entusiasmamos nos entusiasmamos mucho con ella, y como verás, no se van los televidentes, los que ven la pantalla. Así que bueno, te queremos agradecer mucho, Mabel, desde la UMA, desde la virtual UMA 2020, desde la YEM, tu generosidad y cuánto has colaborado con nosotros. Y como les digo, cuando empezamos con esto éramos algunas cositas y hay un montón, y este río nos ha hecho mover un montón y vamos por más. Muchas gracias, Mabel. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a toda la gente que estuvo aquí estos 2 días, esta hora de la tarde, en lugar de estar merendando, se vinieron acá. Muchas gracias a todos y a los organizadores por el espacio. Muchas gracias. Y los esperamos enseguida en el conversatorio. Así es.